¿Qué tal, amigos del Cuarto Piso? Bienvenidos una vez más. Yo soy Diana Llano. Muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a tener un tema que la verdad es muy interesante y también muy personal para mí. El duelo. Para esto tengo unas grandes invitadas de honor. Acompáñenos. Y bueno, estas invitadas de honor las presento. Bienvenidas al Cuarto Piso. Gracias, Diana. Gracias, Diana. De verdad, encantada. No, al contrario, aquí está Patti Celaya, que es terapeuta, que también ha vivido mucho de cerca el proceso del duelo, con su hija, mi amiga hermosa que quiero tanto, Alejandra Redondo Celaya. Sí. Y bueno, pues les doy muchas gracias por estar aquí. Estoy muy contenta que estén aquí con nosotros platicando de esto. Porque bueno, como ustedes sabrán, yo, bueno, pues algunas personas lo saben, otras no, perdí a mi hermana el año pasado y ha sido un proceso bastante duro, pero también muy nutritivo en otras situaciones, en otras cosas de mi vida. E inmediatamente recurrí a Ale, porque Ale es una persona a la cual yo admiro mucho, porque ella ha sufrido también pérdidas muy importantes. Ella nos contará ahorita, y siempre ha tenido la mejor actitud ante esto y siempre sabe la palabra precisa. Y luego cuando me encontré con el podcast que grabaron su mamá y ella, me di cuenta que de dónde viene, porque también Patti tiene también unas experiencias muy cercanas y unas pérdidas también, pero además ella ha ejercido, digamos, la psicología y ayuda a estos procesos de duelo o tanatología, ¿no? También se podría decir un poco así. Sí. Entonces, pues bienvenidas a su espacio. Gracias, Diana. Ay, muchas gracias. Pues como saben, yo perdí a mi hermana de cáncer. Falleció en octubre, lamentablemente. Y bueno, pues esto vino a mover totalmente de piezas la familia, ¿no? O sea, me decía claro. mi terapeuta, es como que ya vas a empezar a hacer, solo éramos dos, entonces ya vas a empezar a ser una hija única y vas a tener que aprender a hacerlo, porque toda tu familia se va a reestructurar. Y no ha pasado mucho tiempo, apenas van a ser 5 meses, y la verdad es que sí ha sido un vaivén de emociones, un vaivén de sentimientos, y bueno, también luego tuve una pérdida de una expareja que de todas maneras yo quería con todo mi corazón siempre, al mes. Entonces, digamos que no he estado en mi mejor momento. Por supuesto, claro. y me llama la atención, y quiero empezar por ahí la plática de por qué las personas no son empáticas contigo, y al contrario, si tú vives una pérdida en los trabajos, que tú no estás bien al 100%, pero que quieres intentar seguir haciendo y funcionando, pues al contrario, se te voltean o empieza como te ven rarito, o como que no les parece tu forma de ser, o como que ya los viste feo, o como te atacan. O sea, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando uno está en duelo y con las otras personas, cómo te ven? Yo creo que hay algo muy importante, y al menos así yo lo sentí, y es lo que he visto un poco también en el acompañamiento en duelo que doy, es que a la gente, cuando estamos en duelo, a las demás personas les representamos la cercanía de la muerte o la misma muerte, la suya o la de las personas amadas que tienen. Entonces eso es terrible. Caminamos en la vida pensando como si la muerte no existiera. Claro. Y la verdad es que es algo que está ahí siempre. Y es una realidad y una verdad que tenemos desde el momento que llegamos a esta vida. Entonces esa representación de la muerte da muchísimo temor. Les despertamos la incertidumbre de la vida, les hacemos recordar la incertidumbre de la vida, y eso es devastador para la gente. Pero lo que también hay como tú lo dices, Diana, una falta de empatía, de compasión, de comprensión, de paciencia, de entendimiento hacia las personas, porque lo primero que quieren es defender el no me alteres la vida que yo estoy teniendo y la idea de vida que tengo. Entonces eso es algo, me parece que es muy fuerte, y en ese momento del duelo
cuando nosotros estamos, sobre todo en ese duelo agudo, en ese duelo de ese primer momento y el duelo temprano que dura más tiempo todavía, no estamos para atender a las demás personas, no estamos para ver si se sienten bien o mal con nosotras o con nosotros, si estamos diciendo algo que les va a molestar o les va... No, o sea, no se trata de ellas, se trata de la persona que está sufriendo y tiene un dolor devastador. Sí, yo creo que, o sea, mucha de esta falta de empatía viene como de la poca cultura que tenemos alrededor del duelo en general. Entonces, creemos que el duelo es una cosa que no es. O sea, como que el duelo es todo lo que no nos cuentan, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera se piensa, y sobre todo si no has experimentado una pérdida, pues, digamos de traumática o muy significativa, o el término que le quieras poner, pero realmente lo que sucede es que no hay esa experiencia. No se sabe, y entonces lo único que conoce la gente es por lo que... O sea, por lo que ha oído y por lo que quiere creer. Y un poco lo que dice mi mamá es cierto, como la gente quiere pensar que si ellos vivieran esta pérdida, serían capaces de volver a la vida como era siempre. Ellos quieren pensar y tú mismo te vuelves como, pero no, es que tienes que poder, porque si tú puedes, yo también puedo. Y eso es la historia que nos cuentan, como de vivir un duelo en el que vuelves a ser la misma persona. Y hay muertes de las que no vuelves a ser la misma persona. Y es durísimo de oír, pero como que vivimos en esta sociedad hiperproductiva y que valora como el positivismo que llega a ser tóxico. Entonces todas estas ideas como que se refuerzan. Queremos pensar que de todo tenemos que sacar un aprendizaje y tampoco es. Hay cosas que solamente caminas con ellas y aprendes a caminar con ellas, y la verdad es que yo creo que es mucho más posible el disfrute de la vida, el poder adaptarte de nuevo si hay una conciencia real de que todo lo que te está pasando es normal. Claro, además, bueno, yo también les quiero compartir que justo cuando falleció mi hermana, aunque bueno, ya venía de una enfermedad, de repente se presentó la metástasis en el cerebro y demás, me llegó un proyecto, una obra de teatro, y entonces yo sí quise hacerlo porque me quise exigir a mí precisamente todas estas ideas que tenemos de no te hagas la víctima, de que tú tienes que seguir con tu vida adelante, de que las vidas... Incluso mi hermana me lo decía, no faltes a tus ensayos, ¿no? Entonces también era un poco, tal vez, hacerle el honor, ¿no? Y entonces era como mucha presión, pero a la vez atender a mis papás y demás. Y estos compañeros, pues, aunque no me conocían, yo creo que no se portaron como realmente compañeros o como personas que tuvieran un sentido de humanidad, sentido común, porque tal vez yo no dije los mejores comentarios, tal vez yo no estuve en mi mejor momento, tal vez hice cosas que no estuvieron bien, tal vez no me aprendía los pasos a tiempo. Y era una mujer la que me criticaba de, tú estás perdida siempre, tú no te acuerdas de nada, me dejaron de hablar. Las personas a la cabeza de la obra de teatro hicieron como todo un conglomerado contra mí, y eso ha ido escalando de repente al siguiente proyecto, y es cuando digo, bueno, a ver, ¿qué hago? O sea, me separo de mi parte laboral, y entonces me concentro en mí y en estar bien para que ya no haya estos conflictos, o cómo puedo llevarlo si la gente no tiene una cultura y no tiene un respeto. O sea, de entrada, lo estamos viendo ahorita en Ucrania, o sea, no es compasiva con los demás. Sí. O sea, entonces, ¿qué debí de haber hecho? O sea, ¿cómo hubiera podido yo hacer que esa relación laboral no se perdiera por esto? Ay, perdón. Porque sí, me siento culpable de repente. Sí, justo te iba a decir que primero que nada siento mucho que en este momento tan vulnerable en tu vida estés atravesando aparte, o sea, como que... no sé, sentirte atacado, sentirte más sola, porque ya de por sí lo es, ya de por sí uno se siente así. Entonces, me da mucha pena y creo que muchas veces no es personal, Diana. O sea, muchas veces tiene que ver como con los otros y cómo procesamos las cosas y cómo está entendido. Y entonces uno pensaría, porque de verdad cuando la gente tiende a hacer comentarios muy, muy imprudentes y tiende a hacer... sí, cosas hostiles, y uno pensaría, es que esto solo lo haría alguien que es mala persona, y la realidad es que no, somos personas que nos cuesta mucho trabajo acercarnos y saber qué hacer o cómo comportarnos, y a lo mejor estas personas tienen la oportunidad de en este momento ser súper funcionales en su trabajo, y es normal que tú no lo fueras, ¿sabes? Y en parte es esta cuestión de no saber. El duelo impacta cognitivamente, sí. Impacta la memoria, impacta el cuerpo, entonces no son cosas que tú estés decidiendo, no es victimizarse. Yo creo que también otra vez, porque tenemos, pues sí, esta cuestión como de positivismo mal entendida.
está muy mal visto como el lugar de la víctima. Y no quiere decir que uno se tenga que victimizar en la vida. Nadie queremos eso. De hecho, nadie queremos que nos vean como la víctima. Pero es muy duro cuando en un momento en la vida tú estás vulnerable y estás siendo de alguna manera la víctima de algo, la víctima de la misma vida, de la muerte como porque existe, pero tú estás en un lugar súper vulnerable en que en este momento es justo que puedas ser la víctima. Y que si precisamente permites estas cosas, en vez de estar como con esta dureza de poder todo, puedes trascender a otro lugar y quizás en otro momento no sentirte la víctima y ver que la vida es así, ni modo. O sea, porque el punto es que tenemos el control de tan pocas cosas, pero qué mal que no podamos sentirnos horriblemente cuando es la única forma en cómo te puedes sentir en ese momento. Y es que hiciste lo mejor que pudiste. Claro, ¿no? claro. Creo que todos estamos haciendo lo mejor que podemos, o sea, en el mundo, en general. Pero cuando atraviesas una muerte o una pérdida traumática o un proceso duro de lo que sea, estás tratando de, a pesar de eso, ser lo mejor. Y creo que sí podríamos ser más amorosos unos con los otros. Totalmente. Y acompañarnos y contenernos, pero también en eso tenemos que cambiar el discurso, tenemos que cambiar las cosas que se dice sobre la muerte y el duelo, para que entonces haya un mejor entendimiento y no tengamos que saberlo hasta que lo atravesamos. Por eso me parece tan importante tener estas conversaciones, porque si tú y yo hablamos y decimos, sí, claro que cognitivamente te afecta, claro que la memoria te afecta, alguien más que está viendo lo puede saber, y si está atravesando una pérdida, sabe, es normal, no soy rara, no se me está rompiendo el cerebro, no es nada extraño. La mayoría de la gente con la que hablas, a pesar de que el duelo se transite de formas muy distintas según tu personalidad o tu carácter, puedes encontrar cosas en común. Y entonces, ¿qué pasa? Que no te sientes solo. Y la comunidad es de lo más importante que puede ocurrirte en la vida. Claro, además es como muy contradictorio que incluso personas que han vivido duelos pues sean también las personas que te ataquen, ¿no? Claro. Es como que les remueves alguna parte emocional o qué sea. Yo fíjate que eso, la percepción que yo tengo al respecto es que la misma sociedad nos impacta de tal manera con ciertos juicios, ciertas formas de manejar las cosas, y entonces tenemos tan mal entendido el duelo que se piensa que se tiene que superar, que se tiene que sanar, que se tiene que soltar, y ninguna de esas tres palabras funciona en el duelo. Ninguna. No se puede superar porque no es un problema cualquiera. No es se me rompió el coche, ¿no? Claro. No se puede sanar porque no es una enfermedad. Y es que esa es la manera en que se está viendo, esa es una percepción. El duelo, híjole, hay que sacarle a la gente de ahí, ¿no? El duelo existe, o sea, el duelo es el lugar por donde transitamos a partir de tener una muerte devastadora, una muerte traumática, una muerte que nos duela profundamente y cada quien la puede percibir como es. Porque de manera muy personal, eso es algo muy íntimo, muy personal. Sí, claro. Entonces, y tampoco se puede soltar chihuahuas porque no es cualquier cosa que sueltes, ¿no? Claro. O sea, el amor por alguien que se fue no se suelta, es imposible. Uh-huh. Y lo que pasa es que lo que tú has vivido y lo que vivimos todos, yo creo que todos, porque esa es la experiencia que yo he tenido, todos, claro. A partir de la muerte de alguien que amamos, empezamos a vivir lo que se llama pérdidas colaterales. Sí. Sí. Y las pérdidas colaterales pueden ser hasta de las personas más cercanas en tu vida y las personas a las que antes de, si te lo hubieran dicho, no hubieras pensado que las ibas a perder o que iban a tener una actitud violenta, porque las actitudes que tienen, y es que además es otra cosa, no tenemos bien conceptualizado lo que es violento y lo que es agresivo. La violencia se ejerce desde el poder y la violencia solamente la ejercemos los seres humanos. Un animalito puede ser agresivo. La agresividad es una respuesta a la violencia de alguien, porque es una forma de defendernos. Claro, exactamente. Siempre hay respuesta a todo. Sí. Y la violencia se ejerce. ¿Y qué pasa con esas personas alrededor de alguien que está en duelo? Es que tienen el poder, porque esa persona está devastada. Claro. Y entonces las personas que están alrededor tienen simplemente el poder de no estar devastadas por un dolor que es imposible de describir con palabras desde mi punto de vista. Sí, es que no lo puedo describir. Y bueno, vamos a pasar un poquito a que nos cuenten su historia. A mí me pareció un podcast que tuvieron, que la verdad me identifiqué muchísimo. Tú naciste un 2 de noviembre. Sí.
Mi abuelo también nació el 2 de noviembre, es así como que hice la conexión. Entonces, bueno, para la gente que nos ve desde otros países, el 2 de noviembre es el Día de Muertos aquí en México. De hecho, se divide en dos. El 1 de noviembre, que es, digamos, que las almas que se fueron cuando eran niños, o sea, las personas, los niños que murieron, y el 2, pues es como ya el Día de Muertos. Y es una fiesta tradicional importantísima en nuestro país, porque sí, un poco nuestra cultura es como de reírnos un poco de la muerte, ¿no? Entonces, tú comentabas tu historia de vida y me parece muy importante y me encantaría que la contaras, porque cuál ha sido tu relación con la muerte, lo que contaste en esa ocasión, y bueno, cómo has pasado tu duelo, que bueno, fue perder precisamente a tu marido, sí, que es el papá de Ale, y que nos cuentes tu experiencia. Pues bueno, yo digo un poco con ironía esto del 2 de noviembre, y la verdad es que no es que lo haya percibido yo de niña. Cuando yo nací, o sea, me encantaba porque era vacación, nos iba al colegio, yo tenía el día, o sea, pues era padrísimo, ¿no? Entonces, pero conforme fueron pasando los años y entonces empecé a hacer esa conexión dije, bueno, un poco con ironía de verdad, o sea, cuando yo llegué a este mundo, o sea, la muerte me recibió y me dijo, hola, aquí somos amigas y vamos a estar juntas, o sea, el resto de la vida. Y sí, la verdad es que todo fue a partir de la muerte de Alejandro. Para mí es mi muerte devastadora. He tenido muchas pérdidas en mi vida, y desde el primer momento, desde que yo nací, cuando empecé a darme cuenta, hubo muchas muertes alrededor mío, de primos, de mis primos hermanos, de mi familia. Y hasta una cosa que es cuando yo iba en primero de primaria, a una de mis compañeras saliendo del colegio la atropellaron enfrente del colegio y murió. Ay, y me acuerdo que nos pidieron que iba a haber un colegio católico y que iba a haber una misa y que teníamos que darle el pésame. Entonces yo llegué con mi mamá y le dije que teníamos que darle algo. O sea, se me había olvidado hasta la palabra, ya no sé. Y entonces que cómo le iba a dar eso y tengo tan claro en la mente. Mi mamá me dijo, cuando las pongan en fila, entonces tú llegas y les das un abrazo y no les dices nada. A los papás. A los papás. Todavía yo tengo en mi memoria estar en la fila de todas mis compañeras después de la misa para ver a los papás, o sea, recuerdo nada más sus piernas. O sea, no recuerdo el momento en que llegué con ellos. Fue muy impactante. Muy nerviosa. Estaba muy nerviosa, fue muy impactante porque de pronto nos dijeron, y que no me acuerdo ni del nombre de mi compañera, pero dijeron, es que ayer murió. O sea, ¿pero cómo? Claro. ¿Cómo? Y ahora vienen los papás y tienes que darle una cosa que yo no sabía ni qué era. Uh-huh. Entonces, pues sí, luego te digo, empecé a hacer recuento de cómo la muerte ha estado muy, muy cercana a mí, de una forma o de otra. Y pues bueno, cuando murió Alejandro, es una muerte devastadora para mí. Alejandro murió a los 43 años, repentinamente. Mi edad casi, yo voy a cumplir 43. Sí, siempre que para mí es muy fuerte porque cada vez que alguien me dice, tengo cerca de... Y claro, yo era más chica y evidentemente tengo la noción de que mi papá era jovencísimo, pero es como tengo amigos que son más grandes que mi papá. O sea, es fortísimo como dimensionar la juventud hasta ahora. No lo puedes creer. Sí, yo ahora también digo, obviamente yo ahí tenía la conciencia de un adulto cuando Alejandro, pero muchas veces ahora cuando de repente sé cuántos 43, digo, sí, lo veo y digo, qué barbaridad, qué joven, ¿no? Sí. O sea, y además era un hombre muy, muy deportista, de mucho ejercicio, con mucha salud, se cuidaba, o sea, vamos, no había ningún indicio de que pudiera morir, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo empecé ese camino, no tuve acompañamiento en duelo. ¿Y tenías 2 hijos? Sí, con 2 hijos chicos. Sí. Sí fue una situación muy, muy complicada. Esto que hablabas hace un rato de la mente era... O sea,
Yo a los 2 días estaba trabajando, entonces, pues, porque yo tenía la responsabilidad de 2 niños, pero hay incluso, tanto afecta a la mente, que yo creo que mucha gente puede decirlo, que de esos primeros momentos se pierde un poco la noción del tiempo. Sí, totalmente. Se pierde cambia. la noción, Totalmente. no tienes ubicado bien una cosa u otra, y de repente tienes recuerdos de esto, pues no me acuerdo bien. O bloqueas momentos de la Claro. muerte, del sepelio, de todo, o sea, como que de repente te vas acordando, pero lo bloqueas. Sí, Sí, claro, sí, sí. claro. Entonces, para mí llegar a que es un enfoque mucho más realista, mucho más compasivo, que aquí en México desafortunadamente no es algo que se esté usando todavía. Y en Estados Unidos sí, afortunadamente, que de ahí es de donde viene esto. Porque a mí todo lo que me decían o lo que leía, híjole, no me servía de nada. Y yo soy una persona muy rebelde desde niña. Entonces, a lo mejor podría haberme ido, si mi carácter hubiera sido otro, irme y quedarme como con la idea y guardarme muchos sentimientos, y guardarme mucho dolor, y guardarme mucho sufrimiento. Pero pues no fue así. Incluso también me tocó. Llegó un momento en que era tanto deja de llorar, que dejé de llorar mucho tiempo. A mí me pasó eso al principio, no sé si a ustedes les pasó igual, que de repente yo estaba como muy bloqueada, muy choqueada. Incluso en el cuerpo me empecé a hinchar, me hinché muchísimo. O sea, obviamente la gente me veía gorda, estoy empezando a bajar otra vez, pero se me hincharon las piernas, se me hincharon las manos. Y yo leí que también era un poco para protegerme, o sea, como que el cuerpo de alguna manera te cobija. De por sí estaba pasando por un mal momento antes de, luego viene esto, o sea, como que bueno, en mi vida, así como la de ustedes, siempre he tenido momentos difíciles. Pero ya después como que pasó toda esa efervescencia, como que se relajó el cuerpo. Y empecé a llorar ya después. No sé, o sea, no sé cómo, si eso está estudiado o si eso tiene que ser una característica igual o a cada quien le puede pasar diferente. No, es algo muy personal. Muy personal. Muy personal. Cada quien, es que no hay manera de hacer mal un duelo. El duelo es tan personal como cada uno de nosotros, cada uno de los seres humanos, como lo que hemos vivido, como el amor que tenemos por esa persona. Entonces no es posible hacer mal un duelo. La gente pues hace las cosas de una forma, y a veces hay mucha presión de afuera que puede influir, que ahí sí puede influir para determinar ciertas cosas, pero no quiere decir no, y además el cuerpo reacciona de formas muy diferentes. Eso también, porque depende mucho como de, pues sí, de tu propia biología, o sea, no sé si exactamente es el término, ¿no? Pero sí, definitivamente hay respuestas, pero pueden ser muy diferentes. Yo bajé de peso, sí, ¿sabes? Sí. O sea, y me costó trabajo recuperarlo. Y también fue una respuesta del cuerpo, porque aparte estaba como muy cuidada para comer bien, no había una disposición mía de no querer comer, me costaba en momentos tener apetito, pero estaba comiendo bien. Y no era eso, es justamente que el cuerpo se defiende como puede, puede de distintas maneras, según tus tendencias, pero lo cierto es que sí hay muchas respuestas fisiológicas porque es un evento... Sí, o sea, traumático, realmente es como que te llega una bomba dentro y el cuerpo se está restableciendo, o sea, tu cuerpo se está acostumbrando a una nueva realidad, es así de brutal. Tu realidad era una ayer y de pronto al día siguiente cambia. Es distinto, por ejemplo, en las pérdidas que atraviesan una enfermedad que quizás pasa más tiempo y hay como cierta preparación, pero no que por eso estés listo. No me refiero a eso, pero de alguna manera ahí experimentan un duelo anticipado o anticipatorio, ¿sí? Entonces, y es distinto porque empiezan a experimentar cosas sobre el duelo ahí. Entonces quizás a lo mejor, y estoy diciendo una cosa nada más como por inferir, pero quizás tú ya estabas como protegiéndote incluso antes de, y entonces hubo esta resistencia porque ya venías viviendo un duelo porque tu hermana estaba enferma, y no lo sé, o sea, lo estoy diciendo nada más como porque ahora me comentas, ni siquiera exactamente que sea eso, pero de igual manera te estás como adaptando, y en esta adaptación del cuerpo creo que hace cosas como muy, muy extrañas. A mí también, por ejemplo, tuve dermatitis, que tiendo yo un poco a dermatitis, y fue así como que de pronto, y la doctora fue como, o sea, y le conté mi experiencia de... Sí, claro, Es por eso. Es por eso, sí. Y bueno, luego viene al mes la muerte súbita de una pareja que yo quise mucho.
y como que de repente se me juntaron los dos duelos, o sea, Claro, así sí, como muy claro. un choqueante. Entonces ya, obviamente pues no es que alguno me duela más o el otro, es diferente, No, o sea, sí. amas diferentes a Por diferente a las supuesto. personas. Y aunque él y yo ya no éramos pareja, pues era una persona que yo seguía frecuentando y fue una persona muy importante para mí. Entonces, pues sí, o sea, como que también en eso coincidimos, hemos pedido también a Amores. Cuando perdiste a Alejandro, el papá de Ale y de Santiago, ¿cómo empezó a ser tu relación con ellos? O sea, ¿cómo empezaste tú a redefinirte, a deconstruirte de todo esto? No sé. Sí, está muy válido. No sé. No puedo decirte que haya habido, ay, mira, en este momento fíjate que yo vi esto y entonces seguí conscientemente y fui... ¿Cómo ¿No? pudiste? Por supuesto. ¿Y tú ya ¿cómo eras pude? terapeuta? No, yo no era terapeuta y si tú me hubieras preguntado todos los años anteriores si yo hubiera dado acompañamiento en duelo, te hubiera dicho un no rotundo antes de que terminaras la pregunta. Claro, sí. Un no rotundo, no. Y realmente eso lo empecé a hacer después de empezar a dar terapias, porque también yo no daba terapias antes. Sí, yo tenía la carrera de psicología, pero no daba terapias. O sea, tú te dedicabas al hogar. No, yo trabajaba, la verdad he trabajado. Teníamos un negocio, Alejandro y yo. Y hacía varios años había trabajado, sí, en el ámbito de psicología, y después estuve varios años trabajando con Alejandro en el negocio que teníamos. Y después me seguí trabajando en otras cosas porque obviamente yo no estaba en ese momento capacitada como para darle terapia a nadie. Claro. Y fue muy chistoso porque fue una persona, y yo no sé si algún día me va, pero una persona empezó a perseguirme para que le diera terapia a su hijo. Un niño chiquito, y yo decía no, y no, de verdad dejé de ir a unas clases de inglés con una amiga. Mi amiga me regañaba y me decía, pero ¿por qué no vienes? Es que le decía no, yo no. Y fue una terapia, finalmente accedí, no sabes qué terapia maravillosa. Empecé a dar terapia con niños, después lo dejé porque no era... Era un poco complicado el que los padres se involucraran, y es necesario. Los niños están colgados de las emociones de los padres, y si los padres no se involucran no permite un proceso terapéutico. Entonces lo dejé y doy terapias a adultos y adolescentes a partir de 15 años, porque más o menos a esa edad empezamos a descolgarnos. Podemos estar colgados de la emoción de los padres y luego nos descolgamos, y entonces ahí sí permite que el niño o la niña pueda hacer una terapia por sí mismo independientemente de sus padres. Claro. Esa fue mi experiencia. He trabajado mucho con adolescentes. Yo digo que yo no soy niñera, soy adolescentera. O sea, sí. Oye, pues te voy a mandar. La verdad, porque ahorita con todo esto y Sí, la claro. verdad, de pobres también ellos sufren mucho. Entonces, Sí, qué claro. padre que tú convertiste tu experiencia pues en una manera de vivir, ¿no? O sea, porque estás haciendo lo que quieres y sacaste a tu familia adelante. Y digamos que es siempre lo que se espera de las mujeres, ¿no? Sí, de que sí. tienen que ser fuertes, tenemos que ser fuertes, tenemos que sacar adelante, tenemos que sacar la casta, pero por dentro estamos devastadas, ¿no? No, y además eso también creo que es una presión muy fuerte y es algo muy violento, y sea hombre o mujer, creo que hay algo muy violento en creer que ante algo tan devastador, es que devastador es la palabra que uso porque es la palabra que más se acerca. que sentí que más, cuando me decían ¿cómo te sientes cuando murió Alejandro? Devastada. Y siempre lo aclaraba. Es la única palabra que encuentro y no lo describe lo que yo siento. Claro. No describe lo que yo siento. Pero eso me parece que es muy violento, porque en esta sociedad, como lo decía Ale hace un rato, o sea, ser fuerte es así como... Es lo mejor que te puede pasar. Sí, es lo claro. mejor. O sea, tenemos que ser Claro. fuertes. Debemos de mostrar la casta. Y no es cierto. La debilidad, la vulnerabilidad, el dolor, la tristeza, se necesita mucha valentía y mucho coraje para mostrarnos de esa manera y para reconocer eso, porque a partir de ese reconocimiento y de poder validar eso que sentimos, entonces el camino, porque si no se vuelve un doble sufrimiento, estar cargando sufrimiento sí lo tengo en el fondo, porque en el fondo hay una
conciencia o Sí. inconscientemente sabemos que pero no tengo que mostrarme de aquí para arriba. Justo yo creo que esa resistencia de la que tú hablas es algo de lo que nos impacta tanto y es algo de lo que tenemos que redefinir. Porque si nos permitiéramos, creo que mi experiencia es distinta a partir de que hubo mucha contención en la conciencia de mi mamá. O sea, mi mamá... Es decir, mi duelo como adolescente fue una cosa complicada porque si bien en mi casa se permitía todo, o sea, podíamos llorar. Yo, por ejemplo, ahora lo digo con más confianza, pero en aquel momento no era algo que sabían, yo era súper desordenada. O sea, mi cuarto de adolescente era una mina. Porque era el único, yo en todo lo demás seguí operando, me saqué la medalla de mejor promedio porque era para mi papá, seguí en todo normal, quería seguir haciendo, porque hay como los niños y los adolescentes como que tienen una cuestión de agarrarse a la vida de una manera, y para mí era, tengo que ser feliz por mi papá, entonces, y por mí evidentemente, pero era como... Esa fue la manera en que yo pude hacer mi duelo con la conciencia que había alrededor. Yo en aquel momento tampoco tuve un acompañamiento, pero en mi casa hubo como este soporte de se permitía llorar, se permitía extrañar, no había una manera correcta, y eso creo que me permitió navegar y volverme la mujer que soy hoy y que soy ahora. O sea, gracias a que no estaba satanizado sentir y no estaba satanizado antes. Entonces, por eso se permitían ciertas cosas. Y lo digo así porque creo que a las mujeres se nos permite más, pero lo mismo pasaba con mi hermano. Mi hermano muchas veces no quería ir al colegio y a mi mamá en ocasiones el alrededor la presionaba como, tiene que ir. No tiene que ir. O sea, es un niño que está atravesando una cuestión terrible. Si no quiere ir al colegio, no va al colegio y va pasado mañana cuando le dé la gana. No es tan importante. Y entonces ese amor con el que nos protegió mi mamá, creo que de alguna manera... Y enfrentándonos a la vida tan difícil que nos tocaba en ese momento, nos permitió como disfrutar como todo lo demás, tener otra conciencia porque estábamos cobijados como por ese amor, pero lo cierto es que se demuestran otras cosas. Yo ahora lo pienso a distancia y digo, claro, mi cuarto era un desorden porque era el único lugar en donde yo me permitía hacer un desmadre. Y porque, ay, ya vamos a llorar. y porque también dice, ¿no? Que tu cuarto es como está tu interior, ¿no? Entonces, pues evidentemente yo creo que has de haber estado devastada. O sea, perder a un papá, yo no he perdido a los míos. Y bueno, también me fui con mis papás, perdieron a una hija, no me imagino eso tampoco con mis hijos. Entonces sí ha de haber sido muy difícil para ti, para tu hermano, en esas edades, bueno, siempre yo creo, pero en esas edades en las que todavía estás como en el núcleo familiar, ¿no? Sí. Y bueno, pues ahora sí vamos a pasar a hablar de lo tuyo, porque bueno, yo cuando conocí a Ale, te conocí en TBC por ahí del 2014, ¿no? Sí. Que estábamos en ese canal de noticias, siempre me dice, bueno, aparte de que es una niña hermosa, lo pueden ver, es actriz, conductora, es maravillosa, siempre tuve yo como una cercanía con ella muy, muy especial. Y la veía yo como que tan fuerte, me contaba eso de su papá y yo decía, pues qué valiente mujer, qué entrona. Gracias. O sea, cómo es que, o sea, fue la chica ahí y ella ha salido adelante y aquí sigue, y su mamá, siempre me hablaba de su mamá y todo, y decía, qué padre, y cada vez que yo veía sus posts, decía su papá, decía, qué triste, o sea, qué triste todo, pero, o sea, y yo siempre pensaba así, a la gente que le pasa este tipo de pérdidas es porque es fuerte, porque es lo que nos han enseñado, ¿no? Sí, claro. Que si alguien se muere y todo es porque lo puedes aguantar y te vuelves más fuerte, y la verdad es que a veces no, pero uno trata de hacer lo mejor que puede. Claro. Y entonces, bueno, empezamos a compartir y demás, y no nos vamos muy seguido, pero es como de las personas que sabes que ahí están. Y pues desafortunadamente hace unos años ella tuvo una pérdida también espantosa de su pareja, que incluso cuando yo la conocí yo le decía, ay bueno, y el novio, no, pues no existía novio, y de repente todos sus ojos se iluminaron y toda su vida cambió porque pues encontró el amor de su vida, a Pablo, que no tuve el gusto de conocerlo personalmente, pero que bueno, a través de ti lo he conocido. Y pues un día se fue, ¿no? Entonces, pues para ella fue un impacto brutal y desde la mejor versión, desde el mejor lugar de comodidad, pues lo que nos quieras contar, aquí estamos. Gracias por tu amor y tu generosidad y hablar así de mí y pues sí, yo te puedo decir que de alguna manera, porque tenemos pensado ciertas cosas, yo pensaba que yo me había ganado un premio, que mi papá había muerto, pero entonces como este lugar romantizado desde donde vemos la vida era la única pérdida que yo podía tener, ¿no? Entonces yo como que construí mi vida a partir de decir, híjole, fue una niña profundamente amada por mi papá, o sea, marcó mi vida para la figura masculina de una manera tan positiva que
que mi relación con los hombres siempre ha sido muy buena como amigos y tal, pero la verdad es que también soy muy exigente con quien quiero de pareja, esa es la realidad. Claro. Entonces, encontrar a Pablo para mí fue como un premio en muchos sentidos. Y no quiero romantizar el sentido de que las relaciones de pareja no son perfectas, pero era mi persona. Era el lugar donde yo me sentía en hogar, con el que más aprendí. Pasamos muchas cosas juntos, tomamos muchas decisiones, incluso en algún momento cortamos, porque también eso es como importante como para mí decir, tomamos decisiones siempre acompañándonos a lo que cada uno quería hacer. Y definitivamente perderlo es algo que yo no me esperaba, porque era casi ridículo. Para mí en ese momento era casi ridículo. No puede ser que 15 años después yo pierda a otro de los hombres de mi vida, a mi gran amor. No lo procesaba. Pero en ese punto yo me di cuenta que no me iba a exigir. Yo no le debía a Pablo, ni a mi papá, ni a nadie ser feliz. No les debía nada. O sea, yo podía podía darme el lujo de estar como pudiera estar. No me iba a imponer esa cosa que yo ya después como adulto había dimensionado, que si bien no me juzgo, la adolescente que tenía 15 años y que hizo las cosas como podía para seguir disfrutando su vida, pero en ese momento no me iba a exigir estar feliz, no me iba a exigir nada. Y tener la contención de mi mamá un poco, que eso hablaba de permitirme, de validarme, de no comparar, porque mi mamá podría haberme dicho, no es lo mismo, yo estuve casada no sé cuántos años con tu papá. No, claro, no es lo mismo. No, pero... Que diga, no, pero no se puede, o sea, no, al contrario, no, o sea, esta era tu pareja, o exactamente. sea, no importa. Pero muchas veces recibimos estos juicios de fuera de cuál duelo es más válido y cuál no. Ay, entonces, para mí tener esta contención de mi mamá, de Beatriz, mi suegra, la mamá de Pablo, que es una mujer espectacular, de todo, o sea, como tener este colchón amoroso me permitió transitar el duelo de una manera que creo, no es que sea mejor, solamente me hizo añadirle menos sufrimiento. Porque pude reconocer qué cosas con las que no operaba, poner límites muy claros. La gente los habrá recibido como haya querido, pero yo puse límites muy claros con cosas que no quería. Y si en ese momento a veces quería salir un momento o no quería salir, creo que de pronto puede haber una respuesta que entiendas que no es personal. O sea, lo que hacemos cuando estamos en duelo, de querer salir o no querer salir, o querer ver a alguien o no querer ver a alguien, no tiene que ver con esa persona, tiene que ver solamente con nosotros, lo que podemos hacer y lo que en ese momento nos hace bien. Y ser compasivos con nosotros, ser gentiles con nosotros y amorosos a través de lo que sea, es justamente no exigirnos, pero a la vez, si un día estoy contenta y muerta de la risa, no le quita el dolor y me lo permito estar, porque la vida va cambiando. Pero entonces creo que eso me ha permitido vivir mis emociones y a lo mejor un día estar sentada en una esquina devastada y al rato poder reírme y disfrutar la vida y estar con mi mamá y estar con mi hermano, porque ese es el contraste de la vida, está llena de todo. Y en ese permitirme creo que ha habido menos resistencia, porque he reconocido y he atravesado lo que de verdad es el duelo, y hay mucha empatía por las otras personas y hay mucha necesidad de decirles, está bien, no pasa nada, lo que estás haciendo está bien, no necesitas hacer otra cosa ni necesitas comportarte de otra manera. Y obviamente hay mucha intención de seguir viviendo mi vida y de disfrutar, pero no porque alguien más me dicte cómo tengo que amar a Pablo ahora que ya no está. O sea, eso a mí nadie me va a venir a decir cómo lo tengo que hacer ni cuándo lo tengo que soltar, porque eso no. El amor es mucho más grande de lo que creemos que es y caben muchas cosas. Ahora, yo ahora entiendo que cuando estás en esos momentos, en cualquier momento difícil de tu vida, que te dicen el tiempo lo cura todo, y tú dices, bueno, o sea, a mí me vale madre, perdón, porque yo quiero estar bien ahorita, ¿no? Sí. Pero del momento que murió Pablo, que van a ser 2 o 3 años. 2 años. 2 años y medio, en el que estabas, yo te veía muy cerrada, ¿no? Muy cerrada, y tus publicaciones o cuando llegué a hablar contigo eran como muy, o sea, todavía estabas muy dolida, porque, a ver, evidentemente yo creo, no, como dicen, no se compara ninguna pérdida con la otra, pero digamos, o sea, de un familiar y todo, con alguien que compartes tu vida, pues es que era una persona pues íntimamente relacionada a ti en todos los aspectos, ¿no? Claro. O sea, entonces con la pareja que habías ya tú visualizado casarte, tener una familia, como que no me va a pasar lo mismo que a mi mamá, sí. Todo eso, de repente rompe todos esos esquemas y bueno, yo creo que se generó una mayor conexión entre ustedes y estabas como muy negada como que a abrirte, ¿no? Yo te sentía así como no quiero saber nada, o sea, y está bien, se te respetó y todo.
pero yo sí te siento ahorita un poco más abierta, porque hasta yo te llegaba a decir, tranquila, que seguramente va a venir a otra persona. Y tú en ese momento decías, no quiero. ¿Cómo ha cambiado esa postura o no ha cambiado? Mira, creo que la percepción de fuera siempre tiene como una interpretación que aparte es muy válida con respecto a lo que alguien está atravesando. Definitivamente yo estaba tan devastada que me estaba reconstruyendo en muchos sentidos. Y con esto no quiero decir que la vida paró, porque la vida sigue. Ojalá la vida parara y nos esperara para... Ay, sí. Pero no, la vida sigue. Entonces yo estaba tratando de hacer lo mejor que podía con lo que tenía. De seguirme concentrando, o sea, como que me quise concentrar en mi cuestión laboral, en lo que tenía que hacer, en hacer bien mis castings, pero sí en darme un lugar muy íntimo de estar con las personas que yo me sentía cómoda en ese momento y de procesar mi duelo como yo quisiera y el amor por Pablo como yo quisiera. En aquel momento, claro, era muy difícil pensar, si bien no creía que mi vida había parado en ese momento, se sentía de alguna manera como que había parado. Perder una pareja es una cuestión muy singular. Eso yo lo veo con lo que he compartido con mucha gente, porque hay mucho de ti que está ligado a esa persona, impacta todo. O sea, espejo tu pareja. Sí, o sea, ¿no? Sí. No te enamoras de alguien que no tiene que ver nada contigo. Totalmente. Te enamoras de alguien de ti, ¿no? Sí, o sea, y además se vuelve, es tu compañero de vida o tu compañera, ¿no? O sea, es la persona con la que vas a estar en todo momento. Sí, como que tu proyecto de vida está muy ligado a él. Claro, o a ella, sí. Uh-huh. Entonces creo que eso de pronto era, porque a veces es como, yo en aquel momento tampoco era que me emocionara cañón actuar, cuando ha sido mi super pasión. Sí, entiendo, o sea, pero es como, no me entusiasma, quiero ser francamente honesta para que pues, la gente también sepa que es normal no sentirte entusiasmado. Yo lo que quería era como... yo nunca he entendido mejor lo de los Alcohólicos Anónimos que de un día a la vez que en el duelo. Un día a la vez. Un día podía correr, un día podía hacer yoga y otro día no. Un día podía salir a comer con una amiga y reírme 3 horas y otro día solo quería estar encerrada en mi casa llorando. Entonces me permití todo. Y sí sí tenía la conciencia futuro de pensar que mi vida en pareja era algo a lo que también estaba abierta, que se iba a dar, pero no quería forzarme. Quería saber que cuando yo quisiera probar, y no quiere decir que iba a ser fácil, pero probar volver a salir con alguien, probar volver a... lo iba a decidir yo, no porque los demás, ay, se te está yendo la vida, ay, no porque los demás opinaran cómo debía hacer las cosas. Entonces, definitivamente hoy hay una mayor disposición, pero creo que porque justamente he sido muy gentil conmigo. También hay una mayor conciencia de que quien entre a mi vida tendrá que saber que su amor no compite con el de Pablo, que caben perfectamente. O sea, tengo un amor tan amplio para dar que caben... Ay, sí, o sea, divina. Ay, no, ¿cómo no? Gracias, Diana, pero lo digo en general porque todos lo tenemos. Esa es la posibilidad, ¿sabes? O sea, como que, claro que puedes amar, o sea, claro que puedes amar a alguien que perdiste, porque no es lo mismo que terminar una relación, que eso también es un duelo, pero es distinto. O sea, yo tuve parejas antes de Pablo y esas personas las quiero, pero no son parte de mi vida una pieza angular como Pablo es, porque mi futuro cambió, que era la cosa que a mí me costaba explicar tanto. El que no esté Pablo aquí no cambió hoy, cambió mi futuro, mi idea de mi futuro. Entonces ha sido como reconstruir como a través de eso y darme la posibilidad de estar abierta y disfrutar lo que hay, que la vida es tan incierta que quiero estar abierta a o sea, toda la bondad que puede entrar, pero también permitirme el dolor y permitirme todo, porque la experiencia de la vida es todo ese como marco tan amplio. Y no voy a disfrutar a tope si no me permito llorar a tope cuando es así de necesario. Entonces sí, definitivamente estoy abierta a amar otra vez. He vuelto a salir con gente una vez que lo decidí, pero siempre con esta conciencia de ser honesta con mi experiencia, de no venderle a alguien una idea que no es, de no decir, no lo puedo mencionar, no, es parte de mi vida, y siempre, esta mujer que soy yo, si alguien la ama, también tendrá que ver con Pablo totalmente, está permeada por todo lo que Pablo que también es muy, 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 muy difícil para las parejas que llegan, ¿no? Porque yo creo que creen, o sea, que, tenemos la cultura de creer que tenemos que competir con alguien que ya no está, ¿no? En mi caso, que soy divorciada igual, a mí, o sea, hace 10 años, pues no he tenido una pareja estable y yo realmente la deseo. Pero en mi vida, pues tengo a mis hijos, sí soy una mujer que sí veo como que primero, obviamente, son mis hijos. Claro.
y que tuve una situación particular con mi exmarido que me ha costado mucho trabajo afrontar, que tú también la conoces más o menos. Entonces como que igual la gente que llega como que siente una resistencia. Entonces tampoco he encontrado a alguien que, bueno, he encontrado personas con las que yo quisiera y siento que esas personas se alejan tal vez un poco, o igual yo las alejo, pero sí, o sea, el duelo de una pareja, ya sea por divorcio o por pérdida, es muy difícil. ¿Tú volviste a rehacer tu vida o no la has vuelto a rehacer? Es que eso de rehacer la vida, sí, creo que es sí. una Digamos, de las frases, ¿no? A mí no me gusta usarla porque sí ha sido como algo que se nos impone una presión. Es una presión, o sea, si no rehaces tu vida, entonces no estás viviendo. Sí, claro, sí, claro. La vida sigue, la vida sigue. Uh-huh. Sí me enamoré una vez más. No estoy en pareja con nadie y es una pregunta muy difícil porque todo lo que yo tuve con Alejandro fue muy completo. A veces es difícil decirlo porque parece, bueno, pues ya se murió. Quienes nos conocieron antes pueden ser testigos de eso. Sí. Y la verdad, transitar por ahí fue difícil. Yo no soy una mujer que necesite estar con un hombre. Claro. Y no es que no lo juzgue, porque puede haber mujeres que sí lo necesiten y que está bien, pero no es mi caso. Entonces, si yo voy a estar con alguien, con otra pareja, pues a lo mejor se tendrían que dar como ciertas cuestiones en las que yo me sienta tranquila, satisfecha, contenta, y si no es algo que me haga falta. Exacto, sí, porque por ejemplo, pues ya, ¿no? A mí también, incluso aunque yo no perdí a mi exmarido ni nada, me dicen, bueno, pues si ya vas a cumplir 10 años de divorciada, como que luego la sociedad misma te va apresurando. Supuesto. Y pues bueno, cada quien vive los procesos de manera diferente y también no se debe de juzgar. Y no porque yo esté soltera voy a llegar y voy a querer el marido de otra persona, ni la pareja de otra persona. Claro. Hay mucho juicio hacia las mujeres. Mucho, porque seguimos en una sociedad que es muy patriarcal y no es lo mismo hacia los hombres. Entonces una mujer, la sola, verdad es que la ven sola. Sí, exactamente. ¿No? Es sola. Si la mujer no tiene una pareja, entonces es una mujer sola. Y a un hombre solo no lo ven así. No, o sea, es súper patriarcal, porque una mujer necesita tener un hombre para... Y a ver, y esto es, o sea, abierta completamente a la idea de que tener una pareja es maravilloso, pero no es una necesidad, no es que a fuerza tenga que ser, o sea, uno puede transitar su vida como quiera, y aparte, esas cosas también son muy cuestión de suerte. Tú puedes salir con mucha gente y a lo mejor no se da, puedes enamorarte y después que esa persona ya no pues, sea tu pareja, puedes salir con gente y luego no tener momentos, o sea, como que valoramos las relaciones por lo que duran, y tampoco tiene que ser así. Es padrísimo tener a alguien con quien piensas un futuro de proyecto, este es mi caso y mi experiencia y es maravilloso. Es padrísimo tener a alguien con quien construyes un proyecto maravilloso de vida, pero ninguna historia se tendría que imponer a otra. Claro, y ¿sabes qué es lo más triste y lo que he estado mucho tiempo ahorita pensando? Es que luego esos ataques vienen de las propias mujeres, ¿no? Sí, como, claro. Es como muy de, fuerte. no, o sea, estás sola o estás viuda, o sea, ni te acerques a mi marido, ¿no? O sea, ni te acerques a mi pareja porque... ¿no? O sea, como que hay un dicho que es muy machista, ¿no? De que la mujer por soltera. supuesto. Es una actitud muy machista y que muchas veces de parte de la mujer es de donde viene todo este ataque machista, ¿no? Sí, es verdad. Y sí es cierto que si es divorciada o viuda, entonces hay que mantenerla a cierta distancia. No siempre pasa, la verdad. Yo tengo un grupo de amigas maravillosas y la verdad es que no siempre es la experiencia, pero sí puede darse. Sí, yo creo y que también hay una visión, porque de repente vivimos en un mundo tan machista donde los hombres empiezan a verte como, ay, ya se quedó viuda y es viuda joven.
porque además no es lo mismo quedarte viuda a los 77 que quedarte viuda a los 41. Entonces, es viuda joven. Entonces, y empiezan incluso con miradas lascivas y con cuestiones feas. Sí, sí. Y eso es terriblemente patriarcal y machista y violento. Es una violencia machista muy, muy fuerte, porque es así como, ya no está protegida por un hombre a su lado. Sí, se sigue reforzando ese discurso de muchísimas maneras, o como mujeres muchas veces, o sea, creo que estamos en un proceso súper interesante, y yo siento en un momento muy interesante también del feminismo, en el que se están deconstruyendo muchas cosas, pero es importante hablar de estas cosas porque hay cuestiones que están muy interiorizadas, que a lo mejor ni siquiera son conscientes, sino que hay como estructuras. Yo en mi generación lo siento distinto, la verdad, esa es la realidad, pero sí creo y sé por la experiencia de mi mamá y de otras mujeres como un poco mayores que yo que han experimentado. Yo creo que soy otra generación y todavía lo experimentas. Entonces siento que es el trabajo que se está haciendo de romper ese discurso y romper estas estructuras que no le funcionan a nadie, y de no pensar que una mujer que está sola no está completa en sí misma, y que bien puede encontrar una pareja, pero para nada es una amenaza, y que, no sé, las relaciones están sostenidas en cosas muy particulares para cada quien, ¿no? No, y también esta parte de, bueno, pues está sola, si todo esto y tiene hijos, no, pues a ver quién se va a animar, o seguramente quiere que la mantenga, o sea, son demasiados conceptos machistas que, a propósito de todo este Día de la Mujer que está ahorita transcurriendo y por todo el movimiento, creo que sí deberían de sentarse también hay tanta, o sea, ahora sí que hay tanta tela de dónde cortar de este tema, y que claro que tiene que ver también con el duelo, porque pues de repente te encuentras en un momento de la vida y es lo que tienes en este momento, y no toda la gente te acepta así, o sea, como que cambia la visión de una persona que de repente perdió por cualquier, o sea, duelo, hablamos del dolor, ¿no? Del dolor con amor, ya sea un divorcio, ya sea una pérdida de la pareja o una pérdida de un familiar, o sea, como que tú cambias, pero la gente alrededor de ti también como que te empieza a percibir de cierta manera, y es cuando vienen los descartes. Tú no quieres entrar en mi vida, tú no estás así, tú no, o sea, como que uno empieza a poner límites con una pérdida, ¿no? Es que son las pérdidas colaterales, y sí, en parte es lo que tú dices, ¿no? Es que uno cambia con las experiencias de la vida es una verdad. O sea, no hay forma de no hacerlo. O sea, es que cambias. No vuelves a ser la misma persona que eras un día antes. No vuelves a ser la misma persona. Eso no pasa. Pero también las otras personas están esperando que tú vuelvas a hacer lo mismo, que era un poco lo que hace muy al principio decía Ale, porque están esperando que te recompongas, ¿no? O sea, que vuelvas a estar bien, que vuelvas a ser la otra persona que era, porque si a mí me pasa, entonces yo también voy a poder hacerlo. Y no es verdad, no volvemos a ser las mismas personas. Hay algo en esencia que creo yo que prevalece, sí, claro. Definitivamente, pero no necesariamente, pero no volvemos, o sea, no volvemos a ser las mismas personas. Y la verdad es que al final parece que fuera como una experiencia bien individual, y entonces el duelo es o sea, hay una garantía cuando llegamos aquí que nos vamos a morir, es la única. Uh-huh. Entonces realmente todos amamos a gente que se va a morir, y todos nos vamos a morir. Entonces está impactado porque mucha gente atraviesa duelos, o sea, todos lo vamos a atravesar en algún momento, en distintos momentos, y definitiva, sí creo que hay diferencias en cuestión a una pérdida por muerte, es decir, caben todos los duelos en este mundo, o sea, no hay necesidad de poner unos a competir con otros, y de pronto también hay esa necesidad, pero si entre más platicamos de las cosas, podemos definir que se experimentan distintas cosas en perder a una persona que es un familiar directo, en perder a una pareja, en perder una pareja por un divorcio, en perder una pareja que murió, porque sí establece códigos distintos. Totalmente. Pero no quiere decir que, o sea, lo que tenemos es que hablar de esas experiencias y poder validar para que sea más fácil relacionarnos. O sea, yo creo que definitivamente, por ejemplo, tú que tienes una amplia disposición de sí encontrar a alguien, o sea, lo puedes encontrar pasado mañana, muchas veces tampoco depende solo de ti, depende de ciertas condiciones, y eso no quiere decir que estés teniendo una vida plena y disfrutando y conociendo gente y permitiéndote esa oportunidad, pero
luego también estructurar que solamente estamos completos si estamos con una pareja o si logramos determinadas cosas, hacen que el concepto de felicidad sea súper extraño, cuando la felicidad es estar presente hoy, aquí, con lo que yo tengo. Incluso con las tristezas, ¿no? Incluso con las tristezas. Yo creo que la muerte es cuando, o sea, así como empieza la vida, cuando uno muere, empieza la experiencia de la muerte. O sea, tanto para las personas que estamos aquí, claro, como para las personas que se van, y podríamos seguir hablando de muchísimas cosas que yo luego dejaremos para otro tema de todo, de las señales, del más allá, de las presencias, pero pues yo creo que cerraríamos este programa, porque ya Mario me está diciendo que ya me calle, con esto, ¿no? De que yo creo que pues no lo podemos entender hasta que lo vivimos. Es un concepto que, aunque tenemos por todo este Día de Muertos y todo, no lo vemos tal cual, pero empieza la experiencia también de la muerte porque hubo vida. Entonces, pues algo que quieras decir para terminar, y tú también. Pues eso, ahorita acabas de decir algo muy importante que sí es verdad. Lo que se siente cuando alguien que amamos muere no es algo que alguien pueda venir a platicar. No. Solamente lo sabes cuando lo vives. Y eso creo que es algo muy importante para las demás personas, que si en un momento dado tienen a alguien cercano, a alguien que aman, que está transitando por un duelo agudo. El duelo agudo es ese primer momento que no tiene un tiempo determinado, y el duelo temprano se sigue también más tiempo y que no tiene un tiempo determinado tampoco, y así lo marca David Kessler, que es uno de los grandes ahorita del duelo en Estados Unidos, y que con esta nueva aproximación, y que esto no... Y que puede variar, este duelo agudo, este duelo temprano varía de manera tan personal como lo es todo el duelo para cada persona. Que sentirte como te sientes está bien. Está bien, y que si un día estás riéndote a carcajadas y que alguien más llegue y te dice, ay, pues ya se te pasó, eso no, porque reírte a carcajadas y estar contento un día y salir y comer y a lo mejor irte de fiesta es parte, eso no quiere decir que el dolor, no, porque lo que pasa es que tampoco es que la gente piensa que estar en duelo es estar en una tristeza profunda durante no sé cuánto tiempo y de repente mágicamente saliste de eso. Es súper absurdo, sí. Sí, no exacto. es verdad. Sí, ¿tú, Ale, algo para terminar? Pues nada, que yo creo que o sea, cualquier persona que está experimentando un duelo y que haya perdido a alguien, sepa que es normal todo lo que sienten, que mucha gente atraviesa lo mismo que ustedes, que no están parados en un lugar de extrañeza, y que creo que es muy importante intentar hacer comunidad y buscar gente que valide nuestros sentimientos, que nos acompañe, que muchas veces tu gente no se vuelve tu gente del duelo, pero vas a encontrar nueva gente, eso estoy segura, y quien esté se vuelve un lazo como realmente muy, muy importante. Sí. Y pues que siento que el amor, eso para mí es muy, muy cierto, el amor es mucho más grande de lo que pensamos y caben todos los amores en esta vida. Y mira, aquí veo que tienes tu P de Pablo. A todos lados, sí. Está aquí contigo, sentimos que está aquí con nosotros nuestra gente. Seguramente las personas que han vivido una pérdida también puedan coincidir con nosotros. Y pues agradecerles que vengan a este espacio, los seguiré invitando para más cosas, a ver porque este tema sigue para más. Y pues les agradezco mucho que nos hayan compartido sus experiencias. Gracias, Diana, por invitarnos. Por cierto, estamos desarrollando un proyecto que tiene que ver justo con el duelo. Síganos en nuestras redes, es @PatriciaCelaya psicóloga y @AleRedondoZ, y les estaremos contando. Hoy está muy interesante, es muy importante hacer comunidad porque son temas que no se hablan y que creo que son muy, muy importantes para la salud mental, sobre todo que en estos días es tan necesaria. Sí. Y tener a alguien, porque es lo que queremos, que hasta ahorita no sabemos, no conocemos que hay en México, y es lo que queremos hacer, estos grupos de apoyo, estos grupos de contención, porque cuando alguien muere sentimos como si pertenecemos a un club al que no queríamos pertenecer. Sí. Hay entrada, pero ya no hay salida. Sí. Y ese lugar tan solitario puede
puede estar rodeado de toda la gente que transitamos por el duelo, Sí. porque no importan los años que pasen. Sí, justo. Creo que puede ser un lugar de amor también. Así es, ay, pues te quiero mucho. Yo Ay, también, también a Diana. ti te quiero. Ay, yo porque también, eres Diana. mamá de esta hermosa mujer. Ay, te Y quiero, yo Diana. también, mucho gracias por todo. Y bueno, pues estaremos aquí el siguiente episodio. Gracias por acompañarnos. Cualquier comentario nos los dejan, las buscan en sus redes sociales. Y gracias por vernos. Hasta la próxima.